¿Cómo debe ser ese contrato? Un atípico, la ley no dice nada o no están regulados por la ley. Y aquí surge una duda y debate, jóvenes. ¿Qué opinan ustedes del comercio electrónico, jóvenes? Digamos ustedes, si hay alguien que pide a Shein, que las mujeres he visto que piden mucho, ahí vienen con sus bolsitas de Shein. En el caso de los hombres que piden cosas para carros, ¿creen que ese contrato de compraventa está regulado, jóvenes, o no? ¿O hay lagunas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está regulado el comercio electrónico en Guatemala o no? ¿Qué opinan, Yo jóvenes? digo que no, porque muchas empresas pues no están registradas, entonces no es como bien regulada, no están inscritas y no cumplen con todos los requisitos para ser una empresa mercantil. Correcto, mire. Carmen levantó la mano. El comercio electrónico es informal, mire. El problema con el comercio electrónico es que no hay regulación sobre él. ¿Qué pasa si ustedes vieron como aquel chiste que pasa ahí en el caso de las mujeres? Pidieron un vestido y terminó no quedándoles. Muchas veces ya no lo pueden devolver, no hay a quien reclamarle, no pueden ir como ustedes ir a decir. ¿En dónde reclamaría uno si el servicio no quedó bien? Claro, hay empresas que además prestan ese mismo servicio de cambio y todo, pero si la empresa no quisiera, ¿qué pasa? Carmen levantó la mano. Sí, licenciado, referente al tema que está tocando, sí, ¿verdad? Sí, compro bastante por la aplicación. Esta aplicación de Shein la uso bastante porque yo vendo el producto, en sí lo vendo, pero en sí, digamos que mis compras cuando las hago pago con mi tarjeta, ¿verdad? Y son pocos los bancos que regulan eso. Porque al menos a mí hay bancos que me dicen por qué las compras, tengo que ir, mostrar ciertas cosas, pero en sí no me dan una factura a ellos. Pero sí en la aplicación se lleva un registro de las compras y los pagos. Correcto, y pero usted no paga impuestos. ¿Manda? Ahí no paga impuestos usted. Fíjese que para traerlos sí me los cobran. Cuando los trae de... Si yo traigo, pago una tarifa dependiendo la vía que lo traiga. Hay una tarifa que es estándar, que tarda más días, ¿verdad? En venir el producto acá a Guatemala. Igual se paga, siempre se paga. Y la otra... Pero no le entregan a ustedes no le entregan a usted una póliza, ¿verdad? En algunas veces sí, en otras no. Y a eso voy precisamente. Ajá, pero en cuanto a la aplicación electrónico, son pocas las que son efectivas y hacen reintegros, porque a mí cuando me falta una prenda, inmediatamente en la aplicación pongo mi sugerencia o mi queja, inmediatamente ellos me reintegran, ya sea la cartera de la aplicación o bien. Pero ¿y si ellos no quisieran regresarle nada? Ese es el riesgo que se corre. La verdad que es el riesgo que se corre, o que se caiga la aplicación, ¿va? No ha pasado, pero que se o de repente Shein desaparece. ¿Y qué pasa? Perdemos todos. Ellos pierden todo. Entonces, eso no está regulado en la ley. Porque, por ejemplo, normalmente cualquier negocio, ¿qué encuentra usted en los negocios cuando no está satisfecho con el servicio del producto? Un negocio que está debidamente registrado y regulado. ¿Qué encuentra usted en un negocio? Libro de quejas. El libro de quejas. Yo, por ejemplo, no ¿de a dónde se va a quejar uno? La ley no ha contemplado eso. Otro es los impuestos. Muchas veces, por ejemplo, yo les voy a contar mi caso también, porque aquí es de contar casos que uno vive. Yo trabajo, por ejemplo, para una pastelería, ustedes saben, pero la pastelería nosotros pusimos los servicios normalmente de Uber, Hugo y pedidos ya. Pero resulta que Uber, pues los pilotos llegan a traer el producto, lo llevan a la tienda, ellos cobran, recuerden que ellos cobran. Uber cobra el producto.
No es que uno lo cobre, lo cobran ellos solo llegan a traer el producto y lo llevan. Y de ahí le depositan a uno. Y le descuentan a uno su comisión, porque ellos le cobran a los negocios su comisión. Y ellos deberían emitir una factura, pero a nosotros nos emiten una factura de cómo se llama, creo que es de Holanda o de no sé qué, de qué país de allá de Europa. ¿Qué hago yo con esa factura? Porque recuerde que como es un servicio, pues en el caso de productos todavía existe un control en que si pasa por aduanas hay que pagar impuestos, con el caso de la de Sheinbaum. Pero en el caso de este servicio que no pasa por aduanas, ¿por qué este no pasa por aduanas? ¿Cómo contabilizo yo ese gasto? Me lo puedo tirar a gastos no deducibles, ¿verdad? Tendré que hacer una factura especial, que es lo que muchos hacen. Otros que intentan, para poder ahorrarse más, tratar de nacionalizar el servicio. ¿Qué corresponde, jóvenes? Entonces, se dieron cuenta que la ley no. Entonces, esos son los atípicos. Ahí hay un contrato que uno firma, porque uno firma un contrato con Uber, pero ese contrato no está regulado por la ley guatemalteca. Entonces, es un contrato atípico. No lo regula la ley guatemalteca. Se dan, pero no lo regula. Es lo mismo que el que presta el servicio de Uber. Que usted se sube al carro y ahí no hay nada que lo regule a uno, porque por suerte pues son pocos los atracos, la aplicación y todo. Pero ¿qué pasa si a alguien le roban en Uber? ¿A quién va a demandar? O si un siniestro en un Uber, ¿qué pasa? ¿A quién? En el caso de los taxistas, ellos están regulados por la ley. Tienen su número, tienen un registro, tienen un código de la ley guatemalteca. Pero los Uber no. Uber media vez la aplicación le dé viaje y van. Y eso es la diferencia entre típicos y atípicos. El típico, la ley dice cómo debe hacerse ese contrato. El atípico, la ley brilla por su ausencia, ¿no? Como en el caso del comercio electrónico. Mucho comercio electrónico no sabemos qué hacer. Estamos claros ahí, jóvenes, con contratos típicos y atípicos. Creo que con esos dos ejemplos quedó bien especificado. Sí, gracias. Entonces, de ahí tenemos los contratos de cambio. Mire, y a partir de este momento, pongan mucha atención. Contratos de cambio. Aquí sí hay una clasificación. Hoy una característica de los contratos, pero esta es una gran clasificación. ¿A qué se le llaman contratos de cambio? Son los que procuran la circulación de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que favorecen que la riqueza aumente. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Yo vengo y entrego algo y obviamente no lo vendo al mismo precio. Además, entrego el bien. Entonces, estos procuran que la riqueza circule. Porque yo no compro un producto para quedarme con él, yo lo compro para la venta y obtener una ganancia, y con eso, en teoría, hacerme más rico, ¿verdad? Entonces, los contratos de cambio son los que procuran la riqueza. Si ustedes agarran su libro, el que está subido ahí en los contratos de cambio, vamos a encontrar como entre esos contratos encontramos el contrato de compraventa, el contrato de suministro, que yo siempre he dicho que el contrato de suministro es una variante del contrato de compraventa, solo que es como a plazos, o sea, hay tanto en la entrega como en el pago, es a plazos, digámoslo así. Y un contrato de suministro yo voy haciendo entregas parciales. Pues esos son los contratos de cambio. Ahí tenemos también el estimatorio. Ese se los voy a explicar ya cuando lo veamos directamente. ¿A qué le llamamos nosotros contrato estimatorio? El contrato de transporte, que pues de este existen dos variantes, el de transporte de personas y el transporte de cosas. Entonces, ese es un contrato que vamos a ver. El contrato de hospedaje.
no es nada más que ese contrato que uno hace cuando se hospeda en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, esos son los contratos de cambio. Procuran la circulación de la riqueza. ¿Y por qué hospedaje? Porque yo hospedo a alguien con el fin de obtener una utilidad. Si yo hago un contrato de transporte, pues no voy a transportar a la persona al precio del costo. Lo voy a transportar con la idea de obtener una ganancia. Lo mismo que el estimatorio. El contrato estimatorio, ¿cuál creen que es, joven? ¿Qué se les viene a la mente con un contrato estimatorio? O aquí llama la ley el contrato estimatorio. Fíjense que el contrato estimatorio se da mucho. Lo que pasa es que no sabemos que así se llama. ¿Ustedes saben qué es consignación, jóvenes? ¿Ustedes saben qué es consignación? Ah, mercaderías en consignación. Perfecto, ahí está. ¿Qué es una mercadería en consignación, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿qué es una mercadería en consignación? Si están aquí en clase. Uno dice tercerizar, otro puso cheques en consignación. No, ¿qué es mercadería en consignación? Mercadería que nos dan y que si no se vende la podemos devolver. Correcto, pero miren, pues, y se los voy a poner así ejemplo. Una mercadería en consignación es cuando alguien, un vendedor, óigase bien, el proveedor o el vendedor va donde el comprador. Porque aquí siempre se da un vendedor y un comprador. Solo que tienen otros nombres, ya lo vamos a ver. Viene el vendedor y le dice al comprador, mira, te voy a dejar esta mercadería en consignación, que no es más que decirle, mira, te voy a dejar esta mercadería, no me la pagues, voy a venir en un mes para ver qué se vendió. Y lo que se vendió es lo que te voy a cobrar. Por eso se llama contrato estimatorio. El vendedor, el vendedor estima más o menos cuánto va a vender él y esa mercadería se la deja en consignación. Ya después, pasado el mes, regresa él y hace conteo. Y lo que falte es lo que le hace una factura o ahí se da ya la venta. Esos son los contratos estimatorios. Y créanme que la gente firma y no sabe que está firmando un contrato estimatorio. Porque aunque yo le voy a dejar la mercadería para que ella lo venda, ¿qué le hago firmar? Mire, fírmeme este documento donde consta que yo le dejé esta mercadería. Eso que dejan esas empresas no es más que el contrato estimatorio. Así dice la ley que se llama ese contrato. Entonces es un contrato estimatorio. Y eso está dentro de los contratos de cambio. ¿Por qué? Porque procuran la riqueza. Es lo mismo que un contrato de compraventa, solo que otra variante también. De ahí vamos a encontrar los contratos de colaboración. Y estos no son más en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad de otra. O sea, hay contratos en donde, bueno, yo te voy a colaborar para que logremos hacer tal y tal cosa. Entre los contratos de colaboración vamos a encontrar los siguientes. Vamos a encontrar el contrato de participación. Y ya más o menos, si ustedes van agarrando concepto, hay un contrato donde yo participo con otra persona o participamos los dos para poder ejercer algún negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se unen una zapatería con una zapatería de zapatos formales con una venta de ropa y ponen trajes formales y ponen el buen vestir, ¿verdad? Entonces hay un contrato de colaboración.
ellos venden, por ejemplo, de una vez el equipo completo. Por ejemplo, otro contrato de colaboración podría ser el que tienen, por ejemplo, una empresa que le surte todos los productos digamos, todos los vegetales a McDonald's. Es un contrato de colaboración. Puede irse por ahí. Mire, usted me colabora con todas las mercaderías para que yo pueda hacer mis hamburguesas. Es un contrato de colaboración. También está el contrato de edición. Esto va más para aquellos que, bueno, el de participación también, alguien participa en una película y todo eso, pero el contrato de edición, esto ya va más para todos aquellos que escriben libros, obras literarias, arte y todo eso. Entonces, un contrato de edición. Como ustedes saben, las editoriales lo que hacen es publicar la obra de alguien, editan, digamos, editan, imprimen. Entre los contratos de colaboración también encontramos la de ejecución o representación de obra pública. Alguien escribió una obra y otra persona la ejecuta. Entonces está como en colaboración, que es normalmente, por ejemplo, cuando ustedes oyen hablar de Televisa, por ejemplo, y me recuerdo yo que hace poco se estaba hablando del Chavo del Ocho y de los personajes de Kiko, la Chilindrina y Don Ramón. Esos eran contratos de ejecución o representación pública. Entre los contratos de colaboración también vamos a tener de fijación de obra, de comisión, de corretaje y de agencia. Ya los vamos a ver cada uno de esos contratos a detalle. Ahorita solo así. También vamos a ver los contratos de conservación y custodia. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el depósito irregular, el depósito regular, tienen los almacenes generales de depósito. Conservación y custodia, jóvenes, significa que es un contrato en el que alguien se compromete a cuidar los bienes de otra persona. Este es un contrato de custodia. Normalmente eso lo ven ustedes con un banco. ¿Qué hacen ustedes cuando llevan su dinero al banco? Lo hacen con el fin de que ellos se los cuiden, ¿verdad? Con el fin de que si los dejó bajo el colchón no les pase nada, que se los guarden. AG4 Proval, también sí son contratos de conservación, pero depósito irregular. Entonces, también tenemos el contrato de los contratos que hacen los almacenes generales de depósito. ¿Qué es un almacén general de depósito? Alguien que guarda mercadería de varias personas. Entonces, en un almacén general de depósito están las mercaderías de alguien. ¿Qué es lo que hace el almacén? Pues le dice, mira, yo te recibo tu mercadería y te la voy a cuidar y te cobro tanto, ¿no? Entonces, así, esos son los contratos de conservación. Y custodia. Si ustedes tienen dinero, van al banco para que el banco cuide su dinero, para que nadie, si ustedes lo tenían bajo el colchón, no lo pierdan, ¿verdad? Esos son los contratos de conservación y custodia. Son dos, el depósito mercantil y el fideicomiso. De ahí tenemos los contratos de crédito. En los contratos de crédito encontramos el mutuo mercantil, la apertura de crédito, la cuenta corriente, el descuento, el reporto, la carta de orden de crédito, las tarjetas de crédito y el crédito documentario. Correcto, sí, las casas de empeño entran en, digamos que podrían ser parte de custodia. Lo que pasa es que las casas de empeño resguardan el producto. Eso es como una mezcla, porque, por ejemplo, ellos no solo guardan su producto, sino piden un dinero a cambio. Entonces usted deja algo ahí, pero no es de guardia y no es un contrato de conservación, porque su función no es, eso es como un servicio, muy buena pregunta, las casas de empeño. Las casas de empeño es más un contrato de ves que es una variante entre cambio y un contrato ¿qué le podríamos? De crédito, porque a usted le dan un dinero que tiene que pagar, pero deja en garantía tal y tal cosa. Entonces, los de
los contratos que vimos a de conservación sí son solo los del depósito mercantil y el fideicomiso. Esos son los únicos dos contratos de conservación. Cualquier otro como este es una mezcla entre algunos contratos. De ahí tenemos los contratos de garantía, que como ya habíamos visto, los contratos de garantía, ahí tenemos la fianza y el contrato de reafianzamiento. Tenemos el contrato de prevención de riesgos, ahí tenemos a todos los contratos de seguros, prevención de riesgos, los seguros, precisamente están ahí. Ustedes contratan un seguro para prevenir un riesgo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos con estos jóvenes. Ahora miren, jóvenes, esto era como una características que tenían ciertos contratos, pero ahora vamos a ver cada contrato según la clasificación que acabamos de hablar. Entonces, yo le decía a sus compañeros que para mí la forma más fácil de poder analizar tanto contrato era de la siguiente manera. No sé qué opinan ustedes. Yo prefiero darlo así porque realmente si me pongo a dar diapositivas nunca termino. Son demasiados conceptos. Entonces, yo lo que hice, no sé si lo logran ver, jóvenes. Silic. Silic. Sí, gracias. Entonces, miren, pues, aquí tengo yo, entonces, ustedes, como les había dicho, los contratos de cambio tenemos primero la compraventa mercantil. Pongámosle mercantil porque aquí estamos hablando de contratos mercantiles de cambio. Lo primero que yo debo saber de un contrato es su concepto, de qué me está hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos que yo puse acá es por el contrato por el cual el vendedor, con propósito de especulación o con el propósito de querer obtener una ganancia, transfiere la propiedad de una cosa y el comprador se compromete a pagar. ¿Sí se adapta el concepto a lo que es una compraventa, joven? ¿O alguien puede dar otro ejemplo? Yo podría decir también, un contrato de compraventa es donde una persona llamada vendedor vende un bien mueble o inmueble o un servicio a otra persona que lo necesita, que se llama comprador, quien se compromete a pagar por ese bien o servicio. Esa puede ser una definición. Ustedes lo que tienen que tener es como la idea de que es una compraventa mercantil. Ahora, aparte de que tengamos bien clara la definición, algo que nos van a estar preguntando en el examen siempre, y eso es de cada contrato, es los elementos de ese contrato. Todo contrato tiene 3 elementos, jóvenes: el personal, el real y el formal. El elemento personal no es más que las personas que intervienen en dicho contrato. En el caso de un compraventa, ¿cómo se llaman las personas que intervienen, joven? Un contrato de compraventa, ¿cómo se llaman, jóvenes? El comprador y el vendedor. Correcto. ¿Y quién es el comprador? La persona que va a pagar por un bien o un servicio. ¿Quién es el vendedor? La persona que se compromete a entregar ese bien o servicio. Eso es, esos son los elementos personales. Entre los elementos reales de ese contrato vamos a encontrar, en el caso del contrato de compraventa, la cosa vendida, o sea, lo que estoy vendiendo, y el precio que se está pagando por eso que estoy vendiendo. Entonces, ¿cuáles son los elementos reales? Pues no nada más que el bien inmueble que estoy vendiendo y el precio que fiqué por ese bien inmueble. Y el elemento formal no es más que donde se materializa ese contrato. A ver, jóvenes, ¿qué documentos podrían legalizar una compraventa, jóvenes? La ¿La factura. factura? La factura es el primero y ese es un formulario. Entonces, ¿pero qué otro contrato podría garantizar una compraventa? A ver, joven. ¿Qué contrato, jóvenes? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué otra forma podemos documentar una venta?
Se lo voy a poner, miren, jóvenes, para que no se... Ya dijeron la factura, o sea, un formulario que se llama factura. También puede ser un contrato privado, que es uno que elabora un abogado, y un contrato público. ¿En el caso de qué compraventa mercantil va a ser público, jóvenes? ¿En qué compraventa exige que se haga escritura pública? A ver, jóvenes, ¿qué bien mueble o inmueble tiene que ser para que haya escritura pública? Inmueble. Solo los inmuebles. Todo inmueble que se venda debe hacerse en escritura pública, sin excepción. Contrato privado, pues la compraventa de un vehículo, si uno quiere hacer el contrato, pues cualquier contrato de compraventa donde se quiera garantizar efectivamente la entrega del bien. Entonces, esos son los elementos formales. Se le quedaron los 3 elementos que todo contrato debe tener, jóvenes. Chile. Bueno, perfecto. Entonces, como le digo, yo lo que estoy haciendo en este pequeño cuadro no es más que un resumen de ese montón de teoría y estoy extrayendo y tratando de darle un orden para que a mí me sea fácil estudiar y entenderlo, y cuando me pregunten del contrato de compraventa mercantil, aquí tengo la definición, los elementos del contrato, tanto personales como reales y formales, elementos propios. Por ejemplo, el contrato de compraventa es obligatorio el consentimiento, o sea que ese contrato no es válido si se está obligando a la persona ya sea a vender o a comprar dicho artículo. Otra cosa es que la cosa vendida, como es un contrato de compraventa, si lo que se está vendiendo no especifica tamaño, calidad, pues se debe entregar algo de calidad media, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo se extingue un contrato de compraventa? Pues el contrato de compraventa se extingue de la forma más fácil y sencilla. Cuando el vendedor entrega el bien y el comprador paga ese bien. En ese momento se murió el contrato. Estamos jóvenes, más o menos, y van viendo el cuadrito, creen que está bien, le podemos agregar más columnas si usted quiere, pero yo creo que ahí está con suficientes columnas ya. ¿Qué característica reviste un contrato de compraventa mercantil? Pues primero que es un contrato de cambio, que es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque requiere el consentimiento de ambas partes. Oneroso. Ningún contrato de compraventa va a ser gratuito, va a ser oneroso. O sea, si yo firmo un contrato es porque quiero ganar, porque quiero recibir algo por él. De lo contrario, mejor no hago nada, igual. Es conmutativo, porque las partes, o sea, tanto el comprador como el vendedor, saben qué se define en ese contrato. Bilateral, porque tanto comprador como vendedor se obligan a algo, uno a entregar la cosa vendida y el otro a pagar esa cosa vendida. Traslativo de dominio. El contrato de compraventa es traslativo del dominio, porque una vez que yo hago un contrato y vendo algo, pierdo la potestad de ese artículo. Entonces, eso son las características. ¿Qué efectos tiene un contrato de compraventa mercantil? Pues crea obligaciones al vendedor. ¿Qué obligaciones le crea al vendedor? Primero, entregar la cosa vendida, ¿verdad? O sea, lo que él estaba vendiendo tiene que entregarlo. No le puede entrar, como dice alguien, nostalgia, sino simplemente, pues, una vez que lo vendió, ahí se va. Por ejemplo, yo he visto a muchos que quieren vender su moto y como que después se arrepienten y se ponen tristes. Un contrato de compraventa requiere entregar la cosa vendida de parte de parte del vendedor. Otra cosa que debe garantizar el vendedor es la pacífica y útil posesión de la cosa vendida.
Y aquí les ponía un ejemplo yo a primera hora. El Lic Julio nos dijo a primera hora que él pues le iba al Barcelona. Como tal, imagino que el Lic tiene una playera original del Barcelona entre sus cosas. Y supongamos que el Lic esté casado, no sé si está casado o no, pero vamos a suponer que si no, sí. Su esposa decide hacer una venta de garage. Y entre la venta de garage se le ocurrió agarrar la playera del Lic y ponerla a la venta. Resulta que llegando él y cabal alguien queriendo comprar la camisa. Y se arma ahí la de ¿cómo vas a vender? Se la quita el que la está comprando y esta no la venta. Entonces, un contrato de compraventa mercantil requiere que la cosa que se vendió se entregue de forma pacífica, que no tenga el problemas para recibir. Por ejemplo, si alguien vende una casa y en esa casa se encuentran personas que iban viviendo años y que no quieren desalojar y después el que compró no los puede sacar, ese contrato, si no se especificó en el contrato, ese contrato es nulo, no es válido. ¿Por qué? Porque una característica del contrato de compraventa es que se pueda tener la posesión de la cosa vendida. Otra cosa otro efecto de este contrato, ¿quién tiene encendido su micrófono? Joven, le voy a apagar porque sí escucho bastante aquí también. Espérenme, jóvenes, ahorita vamos a ver qué micrófono está encendido. Yo creo que ya lo pagó. Ah, perfecto, sí, porque ya no lo encontré. Bueno, entonces, otro efecto, jóvenes, es otro efecto del vendedor es que la cosa vendida no tenga vicios. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué pasa si ustedes le venden un carro robado? ¿Será que ese contrato es válido al final o ya no? No tenga vicios, que no se le oculte nada, o sea, o por ejemplo que si alguien le vende un carro que no sirve, también ese contrato puede darse por anulado. Lo que pasa es que uno muchas veces no reclama, no alega. Eh, no alega porque, bueno, ahí sí uno sale más caro alegar que solucionar el problema. Pero la ley sí establece, por ejemplo, que la cosa vendida no tenga vicio. Entonces, o sea, que esté libre, que esté buena, que no sea robada, que no tenga problemas legales, que no tenga problemas de que no sirva el producto. Entonces, estos efectos, estas cosas pueden limitar que el contrato de compraventa se anule. Y así como hay obligaciones de parte del vendedor, el comprador también tiene dos obligaciones esenciales. La primera es pagar lo que compró. Esa es su primera obligación. Pagar la cosa vendida. Y su segunda obligación es recibir lo que compró. Porque hasta en eso hay problemas, jóvenes. De repente alguien compra algo y de repente no tiene dónde recibirlo y dice, tráigamelo mañana. No. Yo ya se lo traje, así que me lo recibe. Y si no, se lo dejo allá afuera. Entonces, un contrato de compraventa mercantil, el vendedor, el comprador se obliga a recibir lo que el producto, siempre y cuando sea lo que él pidió, ¿verdad? Entonces, este más o menos es el cuadrito, jóvenes, no sé si lo ven ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Y entonces aquí tengo el segundo contrato, que se llama el contrato de suministro, no sé si lo ven, jóvenes. Sí. Sí. Sí, gracias. Yo como les había dicho, ¿qué nos van a preguntar de un contrato de suministro? Primero, tener una idea de qué es un contrato de suministro. Puede leer el artículo 707 del Código de Comercio y ahí les va a dar una idea. Pero yo les puedo decir, ¿qué es suministro? Vamos a ver, uno piensa a pensar y dice, suministro es donde un vendedor o un
o alguien que está vendiendo algo se compromete a entregar periódicamente. Esta es la palabra clave. El contrato de suministro debe llevar periódicamente. ¿Qué significa esto? O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer un contrato de suministro con una empresa que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, uno normalmente terminó firmando un montón de contratos que eran de suministro, que no era más que aquel contrato donde uno le firmaba a las empresas estas que se dedicaban a sanitizar los locales comerciales, un contrato en la que ellos se comprometían a ir cada 21 días a fumigar. Este es un contrato de suministro. Entonces ahí tenemos ya más o menos un concepto de lo que es el contrato de suministro. Pues un mantenimiento de computadoras también. Se hace un contrato con una empresa que vaya a darle mantenimiento a las computadoras, se pacta un precio, se pacta cada cuánto van a llegar a revisar las computadoras y todo eso. Ese es un contrato de suministro, una variante del contrato de compraventa. Ahora, también este contrato de suministro posee los mismos 3 elementos: personales, reales y formales. En el caso de los personales, nuevamente son 2 personas las que intervienen en esto. Pero estas personas, ¿cómo se van a llamar ahora, jóvenes? Suministrante y suministrado. Ya no se van a llamar vendedor y comprador. ¿Y por qué les pongo esto claro? Porque en el examen les pueden decir, los elementos personales del contrato de suministro son el vendedor y el comprador. Pues usted dirá, pues tiene razón. El vendedor que vende el servicio y el comprador que recibe el servicio. Pero como este es un contrato que lleva varias etapas, entonces no se llama ni vendedor ni comprador, se llama suministrante y suministrado. Entonces, así se llaman los elementos personales de este contrato. ¿Cuáles son los elementos reales de este contrato? Pues aquí son las prestaciones continuas o periódicas de bienes o servicios. En el caso del compraventa, el elemento real era el bien o servicio que se estaba vendiendo. En este caso, en el suministro, es prestaciones continuas o periódicas. Eso es lo que diferencia. Eso es lo que diferencia el contrato de compraventa del contrato de suministro. Las prestaciones periódicas o continuas. Eso es realmente lo que diferencia. Entonces, estos son los elementos reales. Y otro de los elementos reales del contrato de suministro es el precio. Ese precio que se pactó por ese bien, por esos bienes o servicios que van a ser entregados de formas parciales, de formas periódicas o continuas. También dentro del contrato de suministro entran los servicios de energía eléctrica, teléfono. ¿Qué otros jóvenes? ¿Qué otro contrato entra ahí? Que uno paga mensualmente. El internet, el agua, la luz. Esos son contratos de suministro. Son contratos de suministro. Entonces ahí se llama suministrante y suministrado. Al igual que el contrato de compraventa, los 3 documentos que se pueden utilizar en el compraventa se pueden usar en este contrato, que sería la factura, el contrato público y el contrato privado. El contrato público ya sabemos que es ese contrato que tiene que llevar protocolo, timbres y todo, y debe inscribirse en el registro que corresponda, ¿verdad? ¿Van bien hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo ven el contrato de suministro? ¿Sí van viendo el cuadrito? ¿Sí le van entendiendo? ¿Sí van viendo por qué? Sí. Sí, licenciado. Una pregunta, ahí en el elemento real, el precio no tendrá que ver también con el que vimos de compraventa. O sea, no podría ser también un elemento real. ¿Qué dice el elemento real del contrato de compraventa? Ahí es inmueble y el precio también, mira, es lo mismo. También lo tienes. Entonces aquí lo tiene también. Pues, es lo que le digo. Como es una variante del contrato de compraventa, lo único que cambia es que
Aquí no se entrega la cosa de un solo, sino se hace de forma periódica. Ahora, dado que se hace de forma periódica, el contrato de suministro no se extingue al nomás entregarse la cosa y pagar la cosa, sino se extingue al cumplirse el plazo convenido o el incumplimiento de algunas partes. Por ejemplo, de repente yo contrato un contrato de suministro por un año, pues, ¿cuándo se va a extinguir? Cuando se cumpla el año. También se puede dar incumplimiento de alguna de las partes. Y aquí vamos a entrar un poquito en discusión. ¿Será que si, por ejemplo, yo contrato un servicio de Claro y por alguna razón no me llega la señal, será que puedo cancelarlo o tengo que esperarme el año? ¿Qué opinan ustedes? Si no tuviera cobertura, ¿qué tendría que hacer? A ver, jóvenes. Si están por ahí, jóvenes, si están. Sí, por aquí estamos. ¿Qué pasa si alguna de las partes incumple? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un servicio de internet y no me lo cubren, ¿será que puedo cancelar el contrato, jóvenes? ¿O no? ¿Qué dice Sí. Según la ley sí podemos, jóvenes. Sí se puede. Pero ¿qué pasa que le dicen a uno en Claro? Ah, no, usted no puede cancelar el servicio. No ha pasado el año. Sí, pero si usted le citan estos artículos y le dicen, pero según la ley en el artículo, todo esto está a partir del artículo 707 en el Código de Comercio. Usted le dice, según el artículo tal del Código de Comercio, si ustedes incumplen, se puede dar por extinto el contrato, porque ustedes no están prestando el servicio como se debe. Entonces, también, si uno ya no quiere el servicio, jóvenes, por ejemplo, si no se estipula, dice, ¿cuándo debe extinguirse? Se debe avisar con 90 días de anticipación. O sea, con 3 meses. Imagínense, yo vengo y hago un contrato de arrendamiento. El arrendamiento, por ejemplo, es, pues podría ser un contrato de suministro, porque también le suministran un mueble, pero pongamos un ejemplo del suministro directamente. Digamos que yo hago un contrato donde tengo que suministrarle agua a tal empresa, pero de repente la empresa dice, miren, fíjese que yo ya no voy a querer agua, y yo me quedo con el montón de tambos llenos de agua y que solo se los vendo a ellos, o solo hice esos tambos para ellos. ¿Qué pasa? Según la ley, si ellos quieren cancelar el contrato, o sea, ya no quieren terminar el año, deben avisar con cuántos días, 90 días. Eso que se les quede claro, jóvenes, porque casi siempre lo preguntan en el examen. En el caso del contrato de suministro, ¿con cuánto tiempo se debe avisar para dar por cancelado el contrato? 90 días. Tanto el contrato de suministro es consensual, oneroso, bilateral, eso ya lo habíamos visto, principal porque este no depende de nadie, de tracto sucesivo. Esas son las características. También dice que el contrato de suministro pues debe fijar la cantidad, calidad y plazo. Si no se fijare, pues se deben fijar necesidades normales y calidades medianas. Si no hay nada, si el contrato se les olvidó poner qué calidad, qué cantidad y en qué tiempo deben ser entregados, pues pueden hacerlo así se deben fijar calidades normales, ¿verdad? En el contrato de suministro, el suministrante, las obligaciones del suministrante es hacer las entregas periódicas de los productos en el tiempo establecido y el suministrado pagar en el tiempo convenido los bienes o servicios. O sea, cuando uno contrata un servicio de energía eléctrica, de agua, de luz, normalmente ahí le viene a uno la factura de lo que uno consumió. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Pagar. ¿Cuál es la obligación del proveedor? Proveer ese servicio.
Por ahí dicen, pero proveer ese servicio. Pero ¿qué pasa si no lo proveen y no lo hacen a tiempo? Entonces, como les dije, si es un contrato grande, puede alegar, puede pelearse ante los tribunales y según la ley va a ganar porque no se suministró en el tiempo. Y también del lado del vendedor, el vendedor puede dar por concluido un contrato de suministro si no le están pagando, pues. Si no me pagan, no te distribuyo. Muchas empresas tienen esa política. Cuando ya casan un crédito establecido, ya no despachan, ¿verdad, joven? ¿Cómo les pareció el cuadro, jóvenes? Miren, aquí sigue, aparte del contrato de suministro, siguen los demás. Está el estimatorio, está el de transporte de personas y el transporte de cosas y el de transporte como tal. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Jóvenes, estos cuadros yo se los voy a subir. Necesito que los lean, que los analicen. Si los quieren llenar con algo más, hagan. Porque esto les va a servir para su examen. Yo, pues eso fue lo que encontré en el libro, lo que según la ley que estuve leyendo y me pareció importante y por eso lo dejé acá. Pero si ustedes encuentran algo importante, pues rellenen el cuadro con eso que les pueda ayudar en su examen a recordar más fácil. Bueno, jóvenes, por ahí vamos a dar por concluida la clase. No sé si alguien tiene dudas o preguntas. Jóvenes, dudas, preguntas. Y una pregunta, yo escuché que usted mencionó algo de un libro y busqué en Classroom, pero solo hay esta diapositiva, no sé si... Sí, esta diapositiva yo la voy a subir, pero esto, miren, jóvenes, la diapositiva que yo subí es como un resumen de todo lo que hay en el libro, lo cual no quiere decir que ahí vaya a encontrar todas las preguntas de su examen. Yo trato de explicar, es que cada contrato, de veras, son como 15 o 20 hojas. Entonces yo traté de extraer lo más importante de cada contrato y explicar. Pero en el libro ustedes tienen que saber todo eso. Entonces, porque después les pueden preguntar el concepto les pueden preguntar qué es el contrato estimatorio y les van a dar ahí. Ustedes tienen que saber cómo contestar. Les pueden preguntar cómo se llaman los elementos personales del contrato estimatorio. Pues ya saben ustedes que se llama suministrante y suministrado, y no vendedor y comprador. A mí me pueden decir, el contrato de suministro, sí hay, pues en teoría sí es vendedor y comprador, pues, pero en el contrato como tal se llama suministrante y suministrado. Más o menos, el libro, Julio no sabe si el libro está subido, lo logramos subir en Drive o en el WhatsApp. Ahí se encuentra el Julio todavía por ahí, yo creo que ya no. Bueno, pero el libro está por ahí, jóvenes, si no yo se los voy a conseguir. Yo creo que había una persona que lo tenía por ahí. Voy a ver si lo tengo y lo vuelvo a subir. Gracias. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Pueden preguntar ahorita. Saben que ahorita estamos para dudas o preguntas. Si no, pues daremos por concluida la clase del día de hoy, que ahí me quedé con el primer salón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El libro se llama El negocio jurídico, efectivamente. ¿Lo venden? ¿Dónde puso ahí? Vamos a ver, ¿lo venden? ¿Dónde puso ahí? ¿Dónde pusieron ahí? Yo vi que pusieron dónde lo venden, jóvenes, dónde venden el libro. Lo venden en la entrada de la U, jóvenes, para el que quiera el libro. Creo que ahí, según Heidi, Stephanie, ahí lo venden en la entrada de la U. Bueno, jóvenes, feliz noche. Si no tienen nada más o alguien quiere preguntar algo más. Gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Noche, jóvenes. Feliz noche, jóvenes. Gracias, feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Nos vemos en el día más en la próxima clase, porque este viernes, sí, no hay clases. Samuel levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. No, solo aplaudió. Bueno, jóvenes, feliz noche. Ya les voy a subir las
los temas que vimos hoy.